Esto es Lucas Abreg desde la colina de Ares. Vamos a hablar del Metro de Bogotá. Y ojo, que no es un proyecto cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de uno de los mayores proyectos de infraestructura de toda América Latina. Y en su centro hay una decisión de diseño que literalmente ha partido a la ciudad en dos durante años. Esto no va solo de poner unas vías y unos trenes, va de definir cómo será la Bogotá del futuro. Así que vamos a meternos de lleno en el tema. 50. 50 años. Durante más de medio siglo, la idea de tener un metro en Bogotá era poco más que un sueño, una promesa que nunca se cumplía, una deuda histórica con casi 8 millones de personas que cada día se enfrentaban a un caos de movilidad. Pero bueno, parece que ese sueño por fin está dejando de ser solo, pues eso, un dibujo en un cajón. La construcción de la primera línea ya está en marcha y a buen ritmo. Las grúas, las enormes columnas de hormigón ya son parte del día a día de la ciudad. El metro ahora sí es una realidad que se puede tocar. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, a la madre de todas las preguntas en este tema. Con las obras a toda máquina, la decisión ya está tomada, pero la duda sigue ahí, en el aire. ¿Qué llevó a Bogotá a levantar una megaestructura de hormigón sobre sus calles en lugar de apostar por un sistema subterráneo, invisible como el que tienen tantas otras grandes capitales del mundo? Vale, para entender la decisión final, primero hay que rebobinar un poco. Hay que entender el camino larguísimo y lleno de frustraciones que nos ha traído hasta aquí. Fijaos en esta cronología, porque es súper reveladora. Durante años, la idea, el plan A, era un metro subterráneo. De hecho, en 2014 ya había un proyecto muy detallado. ¿Qué pasó? Que una devaluación brutal del peso colombiano lo hizo imposible de pagar. Y entonces, un año después, en 2015, un nuevo estudio le da la vuelta a la tortilla y recomienda un viaducto elevado. Esa recomendación se convierte en definitiva en 2017, cuando el Gobierno Nacional pone el dinero sobre la mesa y con ello sella el destino aéreo del metro. Como os podéis imaginar, esta decisión desató la tormenta perfecta. Un debate público intensísimo que enfrentó dos maneras radicalmente opuestas de ver el futuro de la ciudad. Era como un combate de boxeo. En una esquina, la visión subterránea, la opción elegante, discreta, la solución de clase mundial que no toca el paisaje. Y en la otra, la visión del viaducto, la opción pragmática, imponente, que apostaba por la rapidez y por tener los costes bajo control. No era solo una discusión de ingenieros, era un choque de filosofía sobre cómo debe ser una ciudad. Vale, entonces, ¿qué fue lo que de verdad inclinó la balanza? Vamos a empezar por el primer argumento que se puso sobre la mesa, el oficial, la geología. Esta fue, digamos, la justificación técnica número 1. La administración vino a decir, básicamente, que el subsuelo de Bogotá era una especie de campo de minas, demasiado peligroso como para ponerse a hacer túneles. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La versión oficial se agarraba a un hecho. Bogotá está construida sobre el lecho de un antiguo lago, un suelo de arcillas blandas que, según ellos, hacía muy arriesgado excavar. Pero claro, luego llegaron estudios académicos y dijeron, un momento, con la tecnología de hoy en día, con las tuneladoras modernas, ese riesgo era perfectamente manejable. Hablaban de movimientos del suelo de menos de 10 milímetros, una cifra totalmente aceptable en ingeniería. Esta tabla lo resume de maravilla, porque, a ver, el riesgo no era algo que solo afectara a la opción subterránea, ni mucho menos. El túnel tenía sus desafíos, sí, con el suelo y con las tuberías y cables, pero es que el viaducto elevado mete en la ecuación un riesgo sísmico altísimo, y eso en una zona como Bogotá no es ninguna broma. El colapso de la línea 12 en Ciudad de México es un recordatorio terrible de que estas estructuras elevadas necesitan un control impecable. Así que el riesgo estaba en los dos lados, no era una carta ganadora para nadie. Vale, si el tema del riesgo geológico no era tan blanco o negro como parecía, entonces la respuesta tiene que estar en la pasta, ¿no? Vamos a ver qué pasó con el dinero. Es lo que todo el mundo piensa, la suposición lógica. Construir por arriba tiene que ser más económico que excavar por debajo. Vamos, parece de cajón. Pero, ¿fue realmente así en este caso? Pues, sorpresa, aquí es donde la narrativa oficial se cae por completo. Un estudio de una consultora del nivel de Deloitte sacó a la luz algo que nadie se esperaba. El coste por kilómetro del metro elevado era, de hecho, más caro que el del subterráneo. Unos 34.000 millones de pesos más por cada kilómetro. El argumento del ahorro sencillamente no se sostenía.
Y ojo que la cosa no acaba con la construcción. Si miramos a largo plazo, a los costes de mantenerlo y operarlo durante 30 años, el metro elevado también sale perdiendo. Y por bastante. La diferencia es de casi 1 billón de pesos. Esto desmonta por completo la idea de que la decisión se tomó pensando en ahorrar dinero. Y a todo este dineral hay que sumarle un coste que a veces se olvida, el coste social y humano. Para levantar este viaducto hubo que comprar y en muchos casos expropiar 1.421 propiedades. No es solo un número, ¿eh? Detrás de cada una de esas puertas había familias, negocios, un proceso durísimo y muy, muy costoso. Bueno, ya hemos visto la geología y el dinero, pero nos queda el impacto más evidente, el que se va a quedar ahí para siempre. La huella, o para algunos, la cicatriz que este metro va a dejar en el paisaje de Bogotá. Y esto nos lleva a una de las grandes preocupaciones de los urbanistas, la creación de las llamadas zonas oscuras, esos espacios que quedan debajo del viaducto y que, por muy bien que los diseñen, siempre corren el riesgo de convertirse en lugares inseguros, en zonas que degradan el entorno y la calidad de vida. Además, para que la gente que vive al lado pueda vivir con un mínimo de normalidad, hace falta una tecnología muy específica y desde luego nada barata. El viaducto tiene forma de U para que las paredes hagan de barrera contra el ruido y las vías llevan unos anclajes especiales para que no vibre todo el edificio. Son soluciones de ingeniería geniales, sí, pero también son costes añadidos que un túnel simplemente no tiene. Entonces, a ver, si no era más seguro, ni más barato, ni mejor para la ciudad, ¿por qué demonios se eligió el viaducto? Pues la respuesta, al final, parece estar en una sola palabra: pragmatismo. Al final del día, la decisión se redujo a la pura viabilidad del proyecto. En un contexto económico complicado, el viaducto ofrecía algo que el subterráneo no podía garantizar: un presupuesto más o menos cerrado y un calendario de obras más rápido. Y esos dos factores fueron la llave mágica para que el gobierno nacional abriera la caja y soltara la financiación. En resumen, y para que nos entendamos, la elección fue una mezcla de necesidad y oportunismo político y financiero. El objetivo principal no era tanto construir el mejor metro posible desde un punto de vista técnico urbanístico, sino construir el único metro que parecía viable en ese momento y asegurar que, después de 50 años, el proyecto por fin saliera adelante. Pero la historia no termina aquí, ni mucho menos. Y lo que viene ahora es muy revelador. La futura línea 2 del metro de Bogotá va a ser en su mayor parte subterránea. Esto demuestra que ahora que la situación financiera es otra y se puede planificar mejor, la propia ciudad sí que prefiere la solución bajo tierra. La línea 2 es en cierto modo la prueba de lo que pudo haber sido la línea 1. Así que la conclusión tiene un sabor un poco agridulce, ¿no? Bogotá no tuvo el metro con el que muchos soñaban, pero sí consiguió el metro que, por fin, se pudo hacer realidad. La gran pregunta que se queda flotando en el aire de la ciudad y que solo el tiempo podrá responder es si esta gigantesca estructura será recordada como un monumento al pragmatismo que venció a la parálisis o como una cicatriz de hormigón que recordará para siempre un compromiso con el futuro de la ciudad.